Bueno, bueno. Sí. Bueno, muchachos, antes que nada, muy buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente fin de semana. Ustedes son sábado. Acá. Bueno, dos cositas. La primera si me deja este computador. Señor computador, por favor. Déjenme un segundito. Bueno, no quiere dejar, pero bueno. Bueno, no sé qué pasó, pero bueno. Listo, muchachos. Primero que nada, muy buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien, que hayan tenido una excelente semana y espero que tengan un excelente fin de semana. El regalo que les voy a dejar para este fin de semana es el siguiente. Ya tenemos en plataforma este segundo examen, ¿sí? Este segundo examen me quedó en fecha donde no correspondía, que es acá. Ok, gente. Listo. Iba acá. Entonces es la idea, como el examen anterior, tienen dos posibilidades para hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, ya tenemos dos intentos acá de compañeritos, tienen plazo hasta el 24, voy a ampliarles el plazo hasta el 25 de mayo para que lo presenten, son 3 preguntitas nomás. Las preguntas hacen parte del costo de adquisición, medición inicial, medición posterior de propiedad, planta de equipo y de inventarios, y ya, pare de contar. Sí, no más. No más es eso, por favor lean bien las preguntas. Es un examen que relativamente es fácil, lo hacen en 5 o 10 minuticos. Estoy segurísima porque ustedes son unos muchachos muy pilos. Y ya, no sé si tengan alguna duda. Les puse un tiempo límite de 2 horas, pues yo creo que en menos tiempo lo pueden resolver. Sin embargo, pues el tiempo que yo les puse mínimo es de 2 horas. Cualquier cosita, igual ahí estoy a la orden, a la disposición de ustedes, de lo que necesiten. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Cuando paran las orejas así. ¿Qué dudas tienen, muchachos? ¿O lo estamos procesando en este momento? No, profe, yo Profe, solamente ¿cómo es? No, ahí pues como ejercicios, Sí, son ejercicios. como de teoría. No, no es teoría, son ejercicios. Ah, ok, son ejercicios. Ujú. Bueno, listo, gracias. De medición inicial y medición posterior de propiedad, planta de equipo y de inventarios nomás. Jainer. Listo, entonces, no habiendo preguntas, voy a iniciar entonces con el tema del día de hoy. Listo. Igual, como nosotros ya tenemos unas bases, yo les puse unos formaticos acá en plataforma. La idea es que presentemos el examen el día de hoy, ¿sí? Entonces yo igual les voy a dar tiempito. Bueno, ¿qué hora es? A las 2:30, 2:30, 3:30,
4, 1 horita y media. Les doy tiempito para que resuelvan el examen y con eso concluiríamos la tutoría del día de hoy. Listo. 1 y media, 2 y media. A las 2 y media iniciamos entonces con el examen. Listo, muchachos, ¿les parece bien que lo hagamos de una vez y nos salgamos de una vez de este boroló? Como les digo, no es tan complicado. Sí, profe. ¿Cómo? La verdad, muchachos, no es tan complicado el examen, es relativamente fácil. Por ejemplo, de una pregunta saqué 3 respuestas. Entonces solamente es resolver una pregunta y ya responden las otras 3 respuestas. Resolver una pregunta nomás. Entonces relativamente, de verdad, muchachos, es facilito. Igual, si no lo quieren presentar hoy, pues no hay ningún problema. La idea es que lo presenten hoy y salgan de ese chicharrón de una vez y no tengan que estar pensando mañana, día de descanso, ustedes acostados en sus camas diciendo, ay, verdad que tengo que presentar el examen a la profe. No, la idea es que salgamos de una vez de eso hoy. ¿Listo? ¿Les parece si trabajamos así de esta manera? Sí, profe, así está bien. Perfecto. Sí, profe. Perfecto, entonces, vamos a ver el tema de hoy. El tema de hoy es un poco complejo, lo voy a dividir en 2 clases, la clase de hoy y la clase de la próxima semana, ¿sí? El tema de hoy son instrumentos financieros. Cuando ustedes escuchan la palabra instrumentos financieros, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Profe, son las formas en las que se hace un análisis de cifras o algo así. Sí, está bien. Vamos a dividir la palabra en 2, en instrumentos y en financieros. Cuando hablamos de financieros, hablemoslo de una manera más económica y más administrativa. ¿Qué entendemos como financieros? Pues no sé, de pronto los estados de la empresa, las Ujú. entradas y las salidas de la empresa. Muy bien, las entradas y salidas de la empresa expresados en qué? De manera monetaria, ¿sí? Entonces, muy bien ese punto, Pau. Cuando hablamos de instrumentos, ¿qué es lo que pensamos cuando escuchamos esa palabra de instrumentos? Las herramientas para, Perfecto, unas herramientas para yo poder realizar un análisis a esas entradas y salidas de la empresa. Eso significa relativamente instrumentos financieros. Resulta que en nuestra contabilidad existen 2 tipos de instrumentos financieros, los activos financieros y los pasivos financieros, ¿sí? Entonces acá también tenemos el instrumento del patrimonio. Cuando hablamos de instrumento de patrimonio hablamos de esas inversiones, un ejemplo, unas inversiones que son a largo plazo, por ahí 3 o 4 años más o menos. Esas se pueden reconocer como un instrumento de patrimonio. ¿Por qué me devolví? Entonces son las NICs o las NIF con las que vamos a trabajar. Vamos a trabajar solamente con esta NIF, ¿sí? Que es instrumentos financieros, clasificación, medición de los activos y pasivos financieros, cálculo del deterioro y la contabilidad de cobertura. Solamente estos 3. Profe, disculpe una pregunta, ¿usted sí está grabando? Sí, señora Paula, yo estoy grabando la clase. De hecho, la clase pasada yo la grabé. El problema es que la subí a la plataforma, cuando la fui a publicar ya no estaba. Entonces, ahí me disculparán, de pronto me demoré un poquitico en subirlo a la plataforma de Moodle. Listo. La NIC 2, el objetivo es establecer o reconocer unos principios para presentar los instrumentos financieros como pasivos o patrimonios o como activos financieros. Entonces, definición. Lo primero que tenemos que saber que un instrumento financiero es un contrato. Entonces es un contrato que, recordemos que el contrato está dividido en 2 partes. Una parte que es el que toma el contrato y otra parte que es el que hace el contrato, ¿sí? Entonces, para una empresa, un activo financiero es un derecho o me genera un derecho para reclamar ese activo financiero. Para otra empresa, un pasivo financiero es la obligación de pagar ese pasivo, esa obligación financiera o ese pasivo financiero. Ejemplo, Laura Arango solicita un préstamo al banco da vivienda por valor de 5 millones de pesos.
¿Tenemos un contrato para manejar ese instrumento financiero? Sí, el contrato es que yo voy a pagar unas cuotas mensuales para que ese instrumento financiero se me vaya agotando poco a poco. Ahora, para Laura Arango, ¿qué tipo de instrumento financiero es? ¿Un activo o un pasivo? Un pasivo, no. Un pasivo, sí, porque yo estoy generando una obligación de pagar ese contrato que me habían prestado el Banco de Vivienda. Para el Banco de Vivienda, ese instrumento es un activo o un pasivo financiero. Debe ser el contrario, profe, un activo, Un activo, porque porque para son cuentas por cobrar. perfecto, me está generando una obligación, me está generando un derecho para que esta empresa pueda presentar ese activo financiero. Es decir, yo tengo el derecho de ir donde la señora, bueno, el Banco de Vivienda tiene el derecho de ir donde la señora Laura Arango y decirle, señora Laura Arango, págueme esos 5 millones que usted me prestó o páguemelos de manera en cuotas. Eso es lo que me dice el banco como tal. ¿Sí? Entonces es importante entender esos conceptos. Listo. Bueno, en instrumentos financieros vamos a hablar básicamente de estas 4 categorías, estas 3 categorías: cuentas por cobrar, inversiones y cuentas por pagar. Cuando hablamos de cuentas por cobrar, es lo que la empresa tiene que cobrarle a un tercero, a un cliente, ¿sí? Porque tengo el derecho de cobrar ese dinero. Una inversión, recordemos que las inversiones se pueden dividir en varias partes. Inversiones pueden ser, por ejemplo, CDTs, pueden ser acciones de Ecopetrol, a modo de ejemplo, etcétera. Y cuentas por pagar son las obligaciones que yo tengo que pagarle a otro tercero por prestarme ya sea un servicio, por prestarme la mercancía, entre comillas, prestada, porque al final yo tengo que pagarle, ¿sí? Entre otros conceptos que se puedan presentar como cuentas por pagar, ¿sí? Eso es como quería como que tuviéramos esas definiciones de lo que es un instrumento financiero, tanto para el activo como para el pasivo. Entonces, en el activo financiero se me dividen en 2, unos que son renta fija y otros que son renta variable. Cuando hablamos de renta fija, ¿a qué nos referimos? Ahí en el ejemplo dice que bonos, ¿sí? Pero entonces, cuando hablo de renta fija, esos bonos, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Que los intereses siempre van a ser los mismos, el mismo valor. Correcto. Muy bien, Luisa, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Ay, este mosquito. Muy bien, Luisa. Eso significa que yo siempre voy a capitalizar unos intereses y siempre va a ser algo que yo voy a ingresar de manera mensual. Mientras que el variable, la renta variable, pues depende mucho de la bursatilidad que tenga la economía colombiana o la economía en las bolsas de valores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo compro unas acciones de Ecopetrol por valor de 5.000 pesos cada acción, a modo de ejemplo, ¿sí? No significa que se estén costando en este momento. Las compré cuando hoy es 23, las compré el 21 de mayo y hoy las voy a reconocer en mi contabilidad. Y resulta que esas inversiones que compré a 5.000 pesos ya no estaban costando 5.000, sino que estaban costando 3.000 pesos. ¿Qué pasó ahí? ¿Estoy generando rentabilidad o estoy generando una pérdida? Entonces recordemos que cada acción la compré a 5.000 pesos el 21 de mayo, ¿sí? Y el 23 de mayo, que quiero ver qué rentabilidad tiene la acción, está a 3.000 pesos. ¿Me está generando una rentabilidad o una pérdida? Una pérdida, profe. Una pérdida por 2.000 pesos por acción, ¿sí? Entonces mire que yo dependo mucho, cuando hablamos de renta variable, yo dependo mucho de cómo trabaje el mercado. Mientras que en la fija siempre voy a tener un interés fijo sí o sí. Esa es la gran diferencia entre los dos conceptos de renta fija y renta variable. ¿Listo?
Bueno, entonces acá lo que yo les quería decir sobre el reconocimiento de los instrumentos financieros es que se reconoce cuando la empresa es parte obligada de conformidad con los términos del acuerdo. Ejemplo, cuando transferimos esos riesgos o esos beneficios en la venta. Entonces, el ejemplo que yo les puedo dar, ustedes que son de negocios internacionales, bueno, no todos, pero al menos la gran mayoría es de negocios internacionales. Yo soy sincera, yo de este tema casi no conozco, pero dentro de lo que me enseñaron en la universidad, me explicaban una cosa de la transferencia de riesgos cuando yo importo la mercancía, ¿sí? Señor computador. Entonces, por ejemplo, yo compro en China una mercancía por valor de 5 millones. Estoy a modo de ejemplo, ¿sí? Resulta que me van a enviar la mercancía desde China por medio de un barco, ¿sí? Entonces, y esto tiene que llegar a Colombia, la mercancía que me costó los 5 millones de pesos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que me enseñaron en negocios internacionales es que dependiendo del tipo de contrato que yo tenga por ambas partes, yo voy a reconocerlo desde el momento que llegue. Por ejemplo, resulta que, opción 1, resulta que el contrato que nosotros hicimos fue que yo, hasta que le di, va a ser que yo, Laura Arango, que estoy comprando la mercancía, voy a reconocer el riesgo desde que está en el puerto, de China, ¿sí? El nivel de riesgo de quién es en este momento, es decir, el riesgo que yo estoy adquiriendo es desde que lo ponen en el puerto de China, sube al barco, los descargan acá en Colombia y llega al puerto de control Z, control C, control U, y llega al puerto de Colombia, ¿sí? Eso es más o menos lo que les quiero decir, Colombia. Ustedes me dirán si estoy equivocado o no. Entonces eso es más o menos lo que me dice el negocio internacional. Entonces yo lo voy a reconocer en mi contabilidad desde que está en el puerto de Colombia, desde que está en el puerto de China, porque yo transferí, bueno, China me transfirió los riesgos de la mercancía desde acá. Ahora, el caso 2, bueno, en realidad son como 3 casos. Resulta que el riesgo, acá control X, resulta que el riesgo no se va a asumir desde que, o sea, Colombia como instrumento financiero, como una cuenta por cobrar, no lo va a asumir desde el momento en que está en el puerto, no lo va a asumir desde el momento que está en el puerto de China, sino que lo va a asumir desde el momento que está en el puerto de Colombia, ¿sí? Es decir, que el riesgo que yo estoy teniendo, lo estoy teniendo desde Colombia. ¿Por qué les hablo de esto? Porque resulta que si la mercancía se me perdió en este tránsito, en esta trayectoria que yo tengo acá, que es del barco desde China hasta Colombia, desde que se me haya perdido acá, yo busco de quién es el riesgo y quién es el responsable. Es decir, quién va a tener esa obligación financiera o de quién va a tener esa obligación financiera, si China o si es Colombia. A eso es lo que yo me refiero con los riesgos inherentes que se puedan presentar. Sí me hice entender con este ejemplo qué significa instrumento financiero. Si por ejemplo acá se me perdiera la mercancía, en esa trayectoria se me perdió la mercancía, pero resulta que el contrato que nosotros tuvimos lo tuvimos desde el puerto de China, ya el riesgo es mío y yo ya perdí la mercancía. Es decir, para mí es un inventario, una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar a China, porque recordemos que yo estoy comprando el inventario, es una cuenta por pagar a China, ¿sí? Que sí o sí la tengo que pagar. O sea, por obligación la tengo que pagar porque el riesgo ya fue mío desde acá. Listo. Dado caso que fuera el caso contrario, ¿sí? Por ejemplo,
que se llega a perder la información acá en este proceso, en esta trayectoria, pero resulta que el contrato fue que yo me hacía cargo del producto, de la mercancía desde que llegase al puerto de Colombia, pero se perdió acá. El responsable es China, o una de dos, o me devuelve la plata o me transfiere otra mercancía correspondiente por ese mismo valor. Eso es lo que se refiere con el instrumento financiero, la transferencia de riesgos y beneficios de la venta. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Ustedes que son más negociadores que yo, entendemos eso. Bueno, clasificación de la medición de los instrumentos financieros. Entonces, el instrumento, para el activo financiero, tenemos dos mediciones del instrumento financiero, del activo financiero, perdón, dos mediciones, uno que es al costo amortizado y uno que es al valor razonable o con efecto resultado o con efecto ORI, ¿sí? Entonces, por acá vamos bien. Vamos a irnos a los ejercicios como tal para poder entender mejor los instrumentos financieros. Entonces, dice con inspirado acento. Vamos a hacer el ejemplo, primer ejemplo, como si la empresa adquiriera un CDT por valor de 5 millones de pesos a una tasa del 1.5% efectivo mensual por un periodo de 5 meses. Entonces, para este ejercicio, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿O qué debemos de reconocerlo? Entonces, para este ejercicio ya sabemos que es un instrumento financiero porque pues la norma me lo dice que acá. La norma me dice cuentas por cobrar, inversiones. El CDT automáticamente sabemos que es una inversión. Automáticamente. ¿Sí? Listo. Entonces, para determinar este CDT, bueno, primero, antes de continuar, para yo poder reconocer un instrumento financiero, yo debo de cumplir unos parámetros, ¿sí? Primero, determinar si es al costo amortizado, si el instrumento financiero es al costo amortizado o al valor razonable. ¿Sí? Debo determinar primero esas pauticas que debo de mirar. Entonces, una vez ya lo haya determinado, 2, realizar la medición inicial y medición posterior. Listo. Entonces, acá les voy a agregar otra cosita en este, ¿sí? Les voy a agregar otro acá abajito. Resulta que cuando estamos hablando de bonos o de renta fija, como para tenerlo más claro, cuando estemos hablando de renta fija, estamos hablando de costo amortizado. Súper importante que sepamos este concepto para que no se nos vaya a volver un problema.
Y cuando estemos hablando de valor o renta variable, estamos hablando de valor razonable. ¿Sí? Entonces, costo amortizado y valor razonable. Entonces, tengamos en cuenta esos conceptos que acabamos de poner acá. Siempre que yo tenga una renta fija, van a ser bonos CDTs y se van a reconocer como costo amortizado. Y cuando yo tenga renta variable, acciones ordinarias, vamos a reconocerlas como al valor razonable. Listo. Entonces, ya sé cómo determinar si el instrumento financiero es al costo amortizado o al valor razonable. La pregunta es, ¿será que el CDT es una renta fija o es una renta variable? Yo creo que fijan y variable. Listo, es una renta fija, porque cada mes me va a generar una rentabilidad, ¿sí? Y al generarme una rentabilidad, sí o sí la debo de reconocer al valor, al... Le escribe a Santiago, listo, Santi. Ahorita lo leo. Voy a marcar como no leo. Listo. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta? Mirar qué tipo de renta es, ¿sí? En este caso es renta fija. ¿Por qué? Porque el CDT siempre me va a generar una rentabilidad. Vamos al ejemplo entonces. CDT, renta fija. ¿Por qué? Entonces vamos a tener un periodo, vamos a tener unos intereses, vamos a tener un saldo y vamos a tener una capitalización. ¿Sí? Entonces, en el periodo 0 es donde yo adquiero el CDT por valor de 5 millones. En el periodo 1 voy a adquirir unos intereses de esos 5 millones por... ¿Cuánto es el interés? El 1.5% de interés. ¿Sí? En el saldo... vamos a tener los 5 millones, ¿sí? Más los intereses que ya capitalicé durante ese primer día o durante ese primer periodo correspondiente a sus reconocimientos, ¿sí? Capitalización son los intereses, la suma de los intereses. 2, en el periodo 2 vamos a tener los 5.075.000 pesos por el porcentaje del interés que estamos recaudando, ¿sí? Y el saldo a capital viene siendo la sumatoria del saldo anterior más los intereses que yo genere durante ese periodo, durante ese mes, ¿sí? Mire que acá sí o sí cada mes estoy teniendo una rentabilidad. En este caso, ¿cuánto es la rentabilidad? De 1.125 pesos, pero siempre voy a tener una rentabilidad cada mes. La capitalización de estos intereses va a ser la sumatoria del saldo anterior más los intereses causados o los intereses reconocidos durante el periodo contable. Para el periodo 3 viene siendo lo mismo, ¿sí? Los 5.151.000 pesos por el 1.5%. Ese es el interés que estoy capitalizando durante el periodo 3. Es decir, que el saldo de estos intereses va a ser los 5 millones más los 77.267, que son los intereses de este periodo, y así nos vamos a ir hasta el periodo 5. La capitalización de los intereses vienen siendo los 151.125 más los intereses causados o los intereses generados durante ese periodo contable, ¿sí? Y así nos vamos hasta el periodo 4, periodo 5, y en el periodo 5 ya teníamos a ver qué hacemos. Entonces, saldo anterior, 2.228.000 por el 1.5%, saldo actual, la capitalización de esos intereses en la inversión, vamos a coger los 5.228.000 más 78.426, ¿sí? Capitalización de los intereses vienen siendo los 228.392 más los 78.426, que es la capitalización de los intereses, y así vamos hasta el periodo 5, que es donde se supone que termina el CDT, ¿sí? Es decir, que durante todo el periodo que tuvimos el CDT de los 5 meses,
tuvimos unos intereses recaudados de 386.426. Intereses recaudados de 386.420. Entonces, por eso, esas mediciones del costo amortizado, tenemos que tener en cuenta que vamos a dibujar una tabla de flujo de efectivo, flujo de caja, o un dibujo que podamos hacer. Entonces, cuando yo hablo de dibujo que podamos hacer, es que, por ejemplo, listo. Es que, por ejemplo, yo tengo una línea de tiempo y resulta que esa línea de tiempo cada mes me va a generar una entrada del 1.5% mensual, ¿sí? Una entrada del 1.5% mensual. ¿Cómo la ven? Profe, bien. Jessica dice que bien. Los demás, ¿cómo la ven? Les doy tiempito para que lo analicen, para que lo piensen. Profe, bien. Bien, profe. Julie dice que bien. Listo. Eso No, y así mismo se hace también si se determina que es variable. no, en el variable ya voy para allá entonces. Me Bueno. aparece dos fotos iguales. Bueno, entonces, así determinamos, bueno, que yo los pueda dibujar, ¿sí? Entonces, condiciones para que sea costo amortizado es que yo los pueda dibujar y pueda generar un flujo de efectivo, como por ejemplo este que hicimos acá. Siempre voy a tener unas entradas, entonces acá en este caso vamos a tener una sola salida. Vamos a tener una sola salida de 5 millones y durante los periodos siguientes vamos a tener unas entradas del 1.5% efectivo mensual. Eso es como para tenerlo en cuenta dentro de la medición o el reconocimiento del costo amortizado. Cuando estemos hablando de valor razonable, ¿sí? Por ejemplo, la empresa adquiere unas acciones, no pongamos unas, adquieren 5.000 acciones por valor de 2.200 pesos cada una, ¿sí? Entonces mire que acá ya estamos diciendo que bueno, son 5.000 acciones y cada una está costando 2.200. ¿Será que esto yo lo puedo dibujar? O sea, cada mes voy a tener una rentabilidad. Profe, pues puede tener una rentabilidad, pero también puede una depreciación. Exacto. Mire que el ejemplo que está diciendo Santi es que, bueno, pues me puede generar una rentabilidad como también me puede generar una pérdida. Pues eso ya depende desde el valor de la acción, ¿sí? Ya depende mucho del valor de la acción. Mientras que en este, mire que sí o sí voy a generar una rentabilidad del 1.5%, haya o no haya plata, la voy a generar, ¿sí? En este caso, la medición inicial, entonces, en este caso, perdón, primero, pongámosle más bien A, no puedo dibujarla. Ni generar un flujo de caja.
Primero, no la puedo dibujar ni generar un flujo de caja. Segundo, depende mucho del mercado. Entonces, para la medición inicial o el reconocimiento inicial son los 5.000, son las 5.000 acciones por 2.200 pesos cada una, es decir, que eso es lo que yo la voy a reconocer dentro de la contabilidad. ¿Sí? Entonces acá les voy a poner 5.000 por 2.200 pesos cada acción. Resulta que en ese mismo ejercicio, esto lo adquirimos cada una se adquirió el 1 de abril de 2020. Listo. Entonces acá ya me está diciendo que estas acciones yo las adquirí el 1 de abril del 2020. ¿Sí? Para el 31 de mayo, para el 30 de abril, se determinó que las acciones estaban costando 2.250 cada una. ¿Sí? En este caso, reconocimiento posterior serían las mismas 5.000 acciones, pero ya no por 2.250, no por 2.200, sino por 2.250. Entonces serían las 5.000 acciones por 2.250. En diferencia entre estos dos, entre el reconocimiento inicial y el reconocimiento posterior, ¿me generó una rentabilidad o me generó una pérdida? Rentabilidad. Entonces sabemos que automáticamente me genera una rentabilidad. La pregunta es ¿de cuánto? Vamos a coger la diferencia entre los 11.200.000 menos los 11 millones que lo reconoció inicialmente. Esto es lo que yo voy a reconocer en la contabilidad. ¿Sí? Es decir, que las acciones, entonces una nota para análisis, para el análisis las acciones generaron una rentabilidad entonces ya ustedes verán si lo ponen como porcentaje, si lo ponen como pesos. A mí me gusta a veces ponerla como porcentaje. Cojo los 250 y los divido entre 11 y me genera una rentabilidad del 2%, del 2.27. A mí me gusta hacerlo así. Genera una rentabilidad del 2.27%, del 2.27%. ¿Sí? Es como una nota de análisis nomás. Ahora, vamos a poner el ejemplo, no para abril, acá lo voy a pintar, sino para mayo. En mayo, las acciones, desafortunadamente, bajaron por motivos XY. Después miramos los motivos bien. Eso también hay que analizarlo, porque bajaron las acciones. Entonces, en este caso, vamos a tener un reconocimiento posterior, o sea, prácticamente este mismo ejercicio. ¿Sí? Reconocimiento posterior, pero ya no van a ser van a ser las mismas 5.000 acciones, pero, ok, acá me falta algo. Por X o Y motivo, y quedaron
a un valor de 1.950 pesos cada una. Entonces vamos a tener las 5.000 acciones por 1.950. La pregunta es, entre esta medición posterior que tengo acá y esta que tengo acá, ¿me genera una rentabilidad o me genera una pérdida? Una pérdida. Entonces está generando una pérdida. Entonces vamos a mirar cuánto fue la pérdida. Casi siempre yo inicio desde la última fecha de reconocimiento, en este caso los 9.750.000, y le resto el último reconocimiento posterior, que fue la del mes pasado, que sería estos 11.250.000, para que me dé un valor negativo y sepa si me generó rentabilidad o me generó pérdida. En este caso me genera una pérdida de 1.500.000, es decir que dentro de la contabilidad ese es el valor que yo voy a reconocer como una pérdida, disminuyéndome pues el valor de las acciones en el mercado. Si ven que en ningún lado yo estoy dibujando esta matriz, Es a eso lo que yo quiero llegar. Entonces, determinar si el costo es medición, pues el instrumento financiero es a costo amortizado o al valor razonable, o si se realiza la medición posterior, y medición inicial y medición posterior. Entonces, primero, si es el costo amortizado, yo debo de dibujarlo, ¿sí? Ya sea por medio de un cuadrito o que me genere un flujo de efectivo. Y en la medición inicial y medición posterior al valor razonable es que dependo mucho del mercado y siempre va a ser bursátil. ¿Listo? Listo, profe. Sí. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes tienen? Profe, ¿me podemos saber el último? Este. Sí, profe, para copiar. Listo, tranquilos. Profe, igual usted lo sube a la plataforma, ¿cierto? Sí, señora, lo voy a subir el archivito a la plataforma. Entonces, dice con inspirado acento, chicos. ¿Cuál es la idea del trabajo de hoy? La idea es que el día de hoy trabajemos, bueno, este era como el inicio, o al menos la teoría del reconocimiento del instrumento financiero. Para la próxima semana vamos a hacer tallercitos de instrumentos financieros, ya sea cuentas por cobrar a empleados, cuentas por cobrar a socios, obligaciones financieras, cómo se deben de reconocer en los estados financieros, etcétera, ¿sí? La próxima semana vamos a hacer puros ejercicios. ¿Cuál es la idea? Que el día de hoy cojamos el taller, aprovechemos esta horita y media que nos queda de clase y resolvamos el examen. ¿Con qué fin lo quiero que lo hagamos hoy? Porque no quiero que mañana estén estresados diciendo no tengo tiempo de hacer el examen, profe, no tuve tiempo de hacer el examen, ¿qué puedo hacer? Etcétera, ¿sí? La idea es que lo hagamos el día de hoy para que no nos estresemos y salgamos de una vez de este chicharroncito, ¿sí? Entonces, acá les muestro, este es el examen de ustedes. Tienen dos posibilidades para hacerlo, recuerden que esas posibilidades yo las puedo promediar, y la idea es que lo resuelvan en esta horita y media que queda. Profe, qué pena, es que no escuchan, ¿el parcial es teórico? El parcial no es teórico, es ejercicios. ¿Se acuerdan lo que hicimos en la clase pasada?
Ustedes fueron, sí, el 16 de mayo. Ah, Este. listo. Son sobre los talleres que hemos hecho. De hecho, de una sola pregunta se pueden desenvolver 3 o 4 respuestas. Uy, profe, entonces ¿cuántas preguntas son? 3 nomás. Sino que son diferentes. Entonces les puede salir una, pero les puede salir después la misma o les puede salir otra diferente. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, en este caso, la compañía NIF compró un edificio por valor de 250 millones, ¿sí? Entonces, mire que determine la medición inicial o el costo de adquisición. Mire, acá yo ya lo determiné. Y dentro de esa misma puedo decir, determine la medición posterior a diciembre 31 del 2020. ¿Listo? Esta es la medición posterior. Entonces, la medición posterior sería el costo de adquisición menos estas depreciaciones acumuladas que yo tengo en estos periodos. ¿Sí me hago entender? Mire que de una sola pregunta pueden salir Sí, 2 profe. respuestas. Profe, una pregunta. Pregunte. Usted no tardaría, no pudo revisar. Ya los estoy calificando, los voy a calificar el día de hoy. Esta semana tuve un inconveniente y no pude ni siquiera ingresar a la plataforma. Ah, bueno. ¿Listo? Profe, usted Señora. ese documento lo subió a la plataforma, ¿cierto que no? Sí, este sí lo subí. Fue lo primero que les subí. Les dije que quedaba pendiente, estaba debiendo. Míralo acá. Espere, me metí en el día que no era. Míralo acá. ¿Sí? Ah, ok, profe, es que lo metes en carpetas, por eso no los veo. Ay, no. Tranquila, tranquila que la idea es que para eso estoy acá, para servirles, para lo que necesiten. ¿Listo? Listo, chicos, entonces vamos a dar inicio al examen. Ya les voy a subir este videito a la plataforma. Igual me recuerden que si necesitan cualquier cosita, yo estoy acá disponible para ustedes, para lo que necesiten, ¿sí? Vale, profe, gracias. A ustedes muchas gracias. Ay, no, mentiras, no se me vayan a desconectar. Mentiras, mentiras, mentiras. Espérenme en un segundito. ¿Ah? Yo toda felices despachándolos para que hagan el examen y sin llamar a lista. Entonces, Jainer, Presente, profe. por ahí lo vi. Heidi, vi que Hola, se- profe. Listo, perfecto, Heidi. Luz Andrea, Presente, profe. Luisa Fernanda Hurtado, Presente, profe. Carol Medina, Presente. Kelly Osorio, Presente, profe. Presente. Santiago Osorio. Ya le iba a responder el mensaje por WhatsApp que me había dejado. Presente. Profe, pues ahí está dormido, entonces aproveché. Ah, bueno, no. Ya le iba a responder, no pasa nada. Paola Andrea Palma. Profe, aquí estoy. Perfecto. Jenny Marcela. Profe, presente. Paula Andrea Restrepo. Presente, profe. Valentina Sánchez. Presente, profe. Viviana Solís. Presente, profe. Cindy Suaza. Cindy. Profe, hola, qué pena. Presente, profe. Listo. Andrés. Andrés Toro. Andrés.
Porfa, si algo me responden por el chat, me escriben por el chat. Listo. Juliana, Presente, profe. Jessica, Andrea, Alejandra, perdón. Profe, presente. Listo, Andrés, ya le quité, mentira, no le puse falla ni nada. Listo. Listo, muchachos, podemos iniciar con el examen. Cualquier cosita estoy a la disposición de ustedes. Acá el micrófono está abierto. Cualquier pregunta que tengan. La respuesta, ojo, no me vayan a decir, profe, la respuesta está bien esta. No sé si la respuesta está bien. Pero lo que sí les puedo decir es sí o no, lo pueden sumar o no lo pueden sumar, o lo pueden tener en cuenta y no lo pueden tener en cuenta. ¿Sí? Eso es lo que yo les puedo colaborar, chicos. Vuelvo y les digo, cualquier cosita que necesiten, acá estoy con el micrófono abierto, ¿vale? Listo, profe, gracias. A ustedes muchas gracias. Gracias, profe.